y haciendo un repaso de los dominios de las deformaciones, ahí nuevamente les estoy presentando las diferentes situaciones que se dan en cuanto a las deformaciones que experimenta la sección transversal. En este caso, el modelo que utilizo para describir esto es una viga enforada de sección rectangular, donde asumo de que las solicitaciones actuantes se encuentran aplicadas sobre la sección transversal que está en el extremo libre de esta viga envolada. Es esta sección transversal la que recibe las cargas y como consecuencia de ello se deforma. Y se deforma cumpliendo la hipótesis de Navier-Bernoulli. El primer caso, cuando tenemos tracción simple. Cuando tenemos tracción simple, la sección transversal del elemento que estamos analizando experimenta un alargamiento uniforme. Ambas armaduras experimentan la misma deformación, hasta cuando esa deformación llega a 10 por 1000. Y cuando la deformación llega a 10 por 1000, pues la viga entra en colapso. Ahora, si además de la fuerza traccionante hay la presencia de un momento y además la excentricidad inicial, que es el cociente entre el momento y el normal, es menor o igual a d menos r2 sobre 2, entonces el plano de rotura ha de ser este. O puede ser este otro, o tal vez este otro, o tal vez este otro. Infinitos planos de rotura se pueden dar, ¿no? Y en este caso ya no es tracción simple, es tracción con pequeña excentricidad. Bueno, en tracción simple y tracción con pequeña excentricidad, ambas armaduras trabajan a tracción, solo que la una es la más traccionada y la otra la menos traccionada. Y a todos aquellos planos que caen en esta región se dice que son los planos que pertenecen al dominio 1. Luego, si además del momento flector hay un esfuerzo normal de tracción similar a este caso, pero la excentricidad inicial es mayor a d menos r2 sobre 2, entonces ya no es tracción con pequeña excentricidad, es tracción con gran excentricidad, o también llamado flexo-tracción. Y resulta que los elementos de sección rectangular, ya sea que estén sometidos a flexo-tracción, o flexión compuesta, o flexión simple, tienen el mismo comportamiento. ¿Qué significa? Si estoy en flexo-tracción, flexión compuesta o flexión simple, entonces el eje neutro puede estar en dominio 2, puede estar en dominio 3 y hasta dominio 4. Ahora, la norma exige en la actualidad diseño dúctil y económico. Pues bien, los límites dentro de los cuales los planos de rotura dan un diseño dúctil y económico son los siguientes. Dentro del dominio 2 hay un plano de rotura especial, lo estoy marcando con rojo,
para el cual el aplastamiento del hormigón llega a 2 por 1000. Para aquellos planos cuyo aplastamiento es menor a 2 por 1000 ya no es económico. Eso lo sabemos. Y dentro del dominio 3 hay otro plano especial. Ese es. Para el cual el alargamiento de la armadura traccionada es 5 por 1000. La norma exige que la armadura traccionada ASIC-S1 presente en el momento de la rotura un alargamiento mayor o igual al 5 por 1000. Bueno, entonces los planos límites que me permiten conseguir un diseño dúctil económico están entre este plano que pertenece al dominio 2 y este otro que pertenece al dominio 3. Por lo tanto, este plano de rotura sí representa diseño dúctil económico. Este plano de rotura sí, ya que su alargamiento es mayor al 5 por 1000. Entonces podemos ver que del dominio 3 solo una parte de ella consigue diseño dúctil económico. Del dominio 2 solamente esta partecita es la que entra dentro del diseño dúctil y económico. Bueno, visto la sección transversal de la viga, las armaduras a partir de esta posición del eje neutro para arriba, siempre y cuando esos sean los sentidos de las solicitaciones, de acá para arriba está la posición del eje neutro correspondiente al dominio 1. Ahora, la posición del eje neutro correspondiente a este plano de rotura está aquí. Para este plano de rotura, el eje neutro vale 0. Luego, para este plano de rotura, para el plano de rotura, para el cual el aplastamiento del hormigón E/C es 3 por 1000, 3 por 1000 y el alargamiento de la armadura traccionada es 10 por 1000. Pues bien, el eje neutro se mide desde acá arriba, desde el borde comprimido. Entonces, esto tiene un cierto valor. Y así estamos en la zona correspondiente al dominio 2. Luego, para este plano de rotura, de este de acá, para ese plano de rotura, donde el aplastamiento del hormigón es 3 por 1000 y el alargamiento de la armadura traccionada es igual a la deformación de fluencia del acero para este plano. Bueno, para ese plano de rotura, también midiendo desde el borde comprimido, tenemos la posición del eje neutro. Y esta es la zona correspondiente al dominio 3. Y finalmente, para este plano de rotura, el eje neutro pasa por aquí, ¿no? Por este punto. En ese caso, el aplastamiento del hormigón es 3 por 1000, 3 por 1000, y el alargamiento de la armadura traccionada es igual a 0. Y bueno, midiendo desde acá arriba es la distancia, observaremos que en este caso C es igual a la altura 1. Desde el borde comprimido al baricentro de la armadura traccionada,
tenemos que C, el eje neutro verdadero, vale D. Bueno, pero nosotros hemos estado trabajando con el eje neutro ficticio. Pues habrá que trabajar más con el eje neutro ficticio. Sabemos bien que el eje neutro ficticio es igual a un coeficiente beta sub 1 por el eje neutro verdadero, donde si la resistencia del hormigón está entre 17 y 28 megapascales, entonces este coeficiente beta sub 1 vale 0,85. Entonces, trabajando con el eje neutro ficticio, esto ya no sería C, sino A, y A es igual a 0,85. A sería 0,85. Lo voy a anotar acá. A igual a 0,85 de D, de altura útil. ¿No? De acá a acá es la altura útil. Pero aplicando esta relación, el eje neutro verdadero de D lo multiplico por beta sub 1, entonces esto sería 0,85 de la altura. Ahora, para esta posición del eje neutro, ¿cuánto vale la posición del eje neutro? Para esta posición, ¿cuánto vale el eje neutro ficticio? Bueno, aquí el eje neutro ficticio va de 0 y nuevamente dentro del dominio 2 hay un plano especial para el cual el aplastamiento es 2 por 1000 y el alargamiento 10 por 1000. Esta es la zona del dominio 2. Entonces aquí hay un plano especial, ¿no?, para el cual el aplastamiento del hormigón es 2 por 1000 y el alargamiento de la armadura traccionada es 10 por 1000. En este caso, ¿cuánto vale A? Esta es la zona correspondiente al dominio 2 y esta es la zona correspondiente al dominio 3 y la zona correspondiente al dominio 4. Dentro del dominio 3 también hay otro plano de rotura especial. Por aquí. Para este plano de rotura especial, el aplastamiento del hormigón es 3 por 1000, el alargamiento de la armadura traccionada es 5 por 1000. Bueno, ¿y cuánto vale A? ¿Cuánto vale la posición del eje neutro? Midiendo desde acá arriba hasta aquí. Por favor, fíjense sus apuntes. Si no me equivoco, este de acá es 319 de la altura, por la altura útil. 319 de la altura útil. Y para este de acá, por favor, 0,1875, algo así. 0,142. 0,142 de la altura útil. Eso lo habíamos determinado. Luego también para este lo hemos determinado. Le habíamos llamado casos especiales. Caso especial 1, caso especial 2 y así sucesivamente.
Bien, entonces lo vamos a tener que determinar. Se determina aplicando la ecuación de compatibilidad de las deformaciones que dice eso es trabajando con el eje neutro verdadero, que es AC. Eso S1 es AD menos C. Empecemos con este de acá. E sub C vale 3 por 1000. Vale 3 por 1000. Es AC. Y E sub S1 ¿cuánto? 10 por 1000. 10 por 1000. 10 por 1000 y D menos C. Por lo tanto, de aquí voy a tener 3 por 1000 multiplicado por D menos 3 por 1000 multiplicado por C igual a 10 por 1000 multiplicado por C. Luego, esto paso al otro lado y voy a tener 3 por 1000 es AD, 3 más 10, 13 por 1000 es AC. Y de aquí despejo. C ha de ser igual a 3 dividido entre 13 por D. Por favor, ¿cuánto verán que tiene máquina? 3 entre 13. 0,23. 0,23 de la altura 1. Y el eje neutro ficticio es 0,85 de D. ¿Cuánto me daría 0,85 por 0,23? 0,196. 196 de la altura útil. 13 sobre 3 da exactamente 0,23. 3 entre 3, no, exactamente. Es 0,230769230. Ya, con 4 decimales, 0,23. 0,2308. 0,8. Ya, eso multiplicado por 0,85. 0,196. 196 de la altura 1. Bueno, esto por si acaso no es exacto, es 0,196,118. Para ser exacto. 7, con 4 decimales. No, 2 sería. 1962. 2 de la altura 1. Entonces, el eje neutro ficticio correspondiente a esta posición del eje neutro, donde el aplastamiento del hormigón es 3 por 1000 y el alargamiento de la armadura traccional es 10 por 1000, nos sale 0,1962. 0,1962 de la altura. Y para este plano de rotura, para el cual el aplastamiento es 3 por 1000 y el alargamiento es igual a la deformación de fluencia, ¿no lo pillaron por si acaso? Bueno, entonces lo hacemos de nuevo. ¿Cuánto es una deformación? Ya, utilizando la ecuación de compatibilidad, E sub C es 3 por 1000 sobre C. E sub 1 es E sub Y sobre D menos C. Bueno, de acá despejamos nuevamente 3 por 1000 multiplicado por D menos 3 por 1000 multiplicado por C y E sub Y multiplicado por C. Por lo tanto, aquí voy a tener 3 por 1000 por D igual esto por esto pasa al otro lado y voy a tener 3 por 1000 más E sub Y todo entre C. Y de aquí despejo C es 3 por 1000 multiplicado por la altura útil dividido 3 por 1000 más E sub Y. Bien, E sub Y es la deformación de fluencia del acero. Para calcularlo necesito la tensión de fluencia del acero. En cuanto a la tensión de fluencia del acero, los aceros en nuestro medio tienen una tensión de fluencia de 500 megapascales. Sin embargo, la norma americana dice que para los diseños tenemos que trabajar con 4200. Bueno, algunos de los proyectos que presento a la CIR, al principio lo presentaban con 5000 y me lo rechazaban
diciendo de que es 4.200. Bueno, yo me ponía a discutir, pero ¿por qué? Fíjense, la marca dice 5.000, el acero lleva en alto relieve la marca. No, es que la norma americana, claro, la norma que es americana, pero pues razonemos un poco. No, ciegos, no, la norma. Bueno, pues acá tengo el modo. Si es 4.200. ¿Es 4.200 o 420? Ah, disculpe, 420. Y aplicando la formulita que es sigma, el módulo de elasticidad del material con la deformación específica, despejando de aquí la deformación específica, que es la tensión sobre el módulo de elasticidad longitudinal, pues el módulo de elasticidad longitudinal en unidades del sistema CPS es 2.100.000. Pues bien, haciendo conversión de unidades y todo lo demás, se llega a obtener que la deformación de fluencia es igual a la tensión de fluencia dividido el módulo de elasticidad del acero, y esto sale 2 por 1000. Sale 2 por 1000. Entonces, reemplazando valores aquí, 3 por 1000 multiplicado por D, aquí 3 por 1000 más 2 por 1000, ¿cuánto saldría? 0,6D. 0,6D. 6D. Ahora, la altura, el eje neutro ficticio es 0,85 de C. 0,85 de C. ¿Cuánto me sale esto? 0,51. 0,51 de la altura útil. Bueno, entonces acá debería colocar 0,51 de la altura útil. Ahora, si nosotros trabajamos con este valor, la deformación de fluencia del acero sale 2,38 por 1000. ¿No? Porque ahorita estoy trabajando con 420. Si trabajo con 500 va a salir 2,38. Acá vendría 2,38. ¿No? Por favor, divídame 3 dividido entre 5,38. Saldría. ¿Con cuántos decimales? Con 4 siempre. Ya. 0,5576. No puede ser. Si acá abajo, si divido por una cantidad más grande, me tiene que salir una cantidad más pequeña. Le dije que divida 3 dividido entre 5,38. Sale 0,5576. Primero viene el 0. 0,55. Ah, multiplicado por 0,85 también. 0,4739. Eso, 0,4739. Multiplicándolo también por el 0,85. Sí, está bien. Bien, ahora voy a plantearme las ecuaciones absolutas generales de flexión simple. Las ecuaciones generales absolutas de flexión simple. Bueno, la primera dice 0,85 de Fc'
de B por A más A sub S2 por sigma S2 menos A sub S1 por sigma S1 igual a 0. La segunda ecuación de equilibrio, M sub N menos 0,85 de Fs' de B por A, y su brazo de palanca es D menos A dividido entre 2 menos A sub S2 por sigma S2. Su brazo de palanca es D menos R2 igual a 0. Luego, el momento último o momento de diseño es el momento nominal multiplicado por el coeficiente de ponderación, donde este coeficiente para el caso de flexión simple se toma 0,9. Eso implica de que a la resistencia teórica a flexión simple del elemento que estamos diseñando, le disminuimos un 10% para tomar en cuenta los defectos de construcción, ¿no? Bueno, de aquí despejo el momento nominal ha de ser igual al momento último dividido pi. Por lo tanto, reescribo nuevamente mis ecuaciones: 0,85 de Fs' de B por A más A sub S2 por sigma S2 menos A sub S1 sigma S1 igual a 0. Y aquí donde está el momento nominal lo reemplazo por el momento último dividido entre phi menos 0,85 Fs' B por A factor de D menos A medios menos A sub S2 sigma S2 D menos R2 igual a 0. Y desde luego a esto tendría que acompañar la ecuación de compatibilidad de las deformaciones Bueno, estas ejecuciones lo había deducido paso a paso. Yo lo estoy planteando ya de manera directa. Pues bien, hecho el recordatorio que lo vi necesario para poder asimilar lo que vamos a ver a continuación, porque no tiene sentido trabajar de manera mecánica, ¿no? O sea, ¿cuál es el procedimiento? Paso 1, paso 2, paso 3, lo aprendo de memoria y hago, pero no interpreto por qué me salen esos resultados. Si me salen determinados resultados, ¿cómo está trabajando la vida? ¿En qué condiciones está el hormigón, el acero? Pues tenemos que llegar a ese nivel de conocimientos, principalmente en aquellas situaciones donde se requiera realizar una verificación de la estructura. Actualmente la alcaldía exige a todo propietario que vaya a vender su inmueble, donde el inmueble tenga una estructura de hormigón armado, le exige al propietario
para darle permiso a su venta de que presente la verificación de la estructura de su inmueble. O sea, en qué condiciones se encuentra esa estructura, cosa que el nuevo comprador sepa qué es lo que está comprando. Es lo mismo que comprar una movilidad y que vale mucho menos que un inmueble. Cuando va a comprar una movilidad sería totalmente tonto. ¿Cuánto vale? Qué bonito, ya aquí está y listo. No, me estoy refiriendo a la movilidad de usadas. Lo correcto es llevarlo mecánico. Sí o sí. Porque más que bien va a ser una inversión. Hay que llevarlo mecánico y él obviamente no tiene que ser también cualquier mecánico. Ya me animaría también a decir no tiene que ser cualquier ingeniero. Bueno, y ahí pues el mecánico va a decir, señor, estas son las condiciones de su movilidad. Porque los mecánicos finalmente hasta le miden con la corriente y la gasolina se genera energía y esa energía se transmite a unas válvulas. Y esas válvulas generan presión para que la movilidad. Y esas válvulas con el transcurrir de los años van perdiendo su potencia de un 20%, 30%, 50% conforme se va diciendo. Entonces el mecánico tiene que informar ya las válvulas, lo que sea, el sistema especial, ya está en un 50% de su capacidad. Entonces el dueño ya sabe por qué lo va a comprar, si es que lo quiere comprar. Lo mismo sucede en nuestro medio, ¿no? Hay que hacer un cálculo de verificación estructural. Y eso fue desde que se vino abajo el Málaga. Así funcionamos nosotros. Tenemos que esperar que alguien muera y recién tomamos decisiones. Los semáforos, por ejemplo. Cada semáforo de nuestra ciudad tiene su historia. Para haber colocado ese semáforo en esa esquina, alguien tenía que haber muerto primero en ese esquina. ¿Verdad? Bueno, y la gente se quiere y recién le colocan el semáforo. Hay botones en semáforo todavía. Falta ahí un chequecito. Así es. Bien, entonces lo que vamos a ver a continuación es justamente el procedimiento para la verificación de vigas a flexión simple. Hay dos situaciones que hay que tomar en consideración. Una para cuando el momento flector es positivo y la otra para cuando el momento flector solicitante es negativo. Normalmente, en cuanto a la cantidad de armaduras, pues en la zona traccionada generalmente va más armadura. ¿No? Esto es A sub S1, A sub S2. En el caso del momento negativo, momento último, negativo, acá arriba está la parte traccionada y abajo la parte comprimida. Y vuelvo a repetir, lo normal es que la armadura traccionada tiene que ser mayor a la armadura comprimida. En cuanto a la armadura comprimida, no se requiere mucho porque ahí puede estar también trabajando el hormigón, soportando las tensiones de compresión. En este caso, aquí estaría la zona comprimida. Bueno, cuando se va a hacer un trabajo de verificación, datos conocidos son la resistencia del hormigón, la tensión de fluencia del acero. Las armaduras son datos conocidos, los recubrimientos mecánicos también son conocidos y obviamente la base y la altura también son conocidos.
Y luego la altura útil, que se lo puede calcular H menos R. Esos son los así. La incógnita es el momento que puede soportar la viga. ¿Cuál es la capacidad resistente de la viga a presión sí? Uy, ¿para qué lo voy? No importa, acá no. Bueno, el problema básicamente se reduce a determinar la ubicación del eje neutro. Donde el eje neutro puede estar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. En uno de esos 3 lugares, o 4 o 5 lugares aquí, ha de estar el eje neutro. Pero nosotros, en principio, hablando de la posición del eje neutro, ya lo dividimos en 3 partes. El eje neutro, el dominio 2, dominio 3 y dominio 4. ¿Dónde está? ¿En qué dominio? Entonces, se procede de la siguiente manera. Se supone que yo voy a verificar la estructura, la cual yo no calculé, lo calculó otro ingeniero. La obra ya está construida, qué sé yo, tiene 10, 15 años, ya 20 años de vida útil, y el dueño lo quiere vender y hay que hacer la verificación. Pues bien, asumimos que ese ingeniero lo ha hecho bien y que por lo tanto el diseño es dúctil y económico. El diseño es dúctil y económico. Dúctil significa que el alargamiento de la armadura traccionada es mayor o igual a 5 por mil. En realidad, entre el 5 y el 10 por mil. Y económico significa que los materiales, las barras de acero y el hormigón están trabajando a su máxima capacidad resistente. Entonces, suponiendo que el diseño realizado es dúctil y económico. ¿Qué significa eso? Que eso S1 es mayor o igual a 5 por mil y menor o igual a 10 por mil. 1. La tensión del hormigón, su máxima capacidad de tensión. La tensión del acero, la tensión de fluencia. Bueno, la tensión de la armadura traccionada y la tensión de la armadura comprimida igual a la tensión de fluencia. Entonces, bajo esas condiciones, utilizando la primera ecuación de equilibrio, determino el valor de A. Entonces, utilizamos la primera ecuación de equilibrio. La primera ecuación de equilibrio. Donde, reemplazando esta información, esta suposición, voy a tener 0,85 de Fc' de B por A, más A sub S2 por F sub Y, menos A sub S1 por F sub Y igual a 0. Como verán, es una ecuación con una sola incógnita. Los demás son datos conocidos. Se supone que la viga ya está construida. ¿Y cómo sé qué armadura lleva? ¿Cómo sé qué recubrimiento lleva? Bueno, hay unos aparatitos electromagnéticos que permite hacer una radiografía. ¿Ya? Permite hacer una radiografía de las armaduras, si no me equivoco, hasta una profundidad de 10 centímetros. Más allá ya no entra esa radiografía, donde da el número de barras y el diámetro.
Y en caso de que no se contase con ese instrumento, entonces en la parte central, un poquito más acá, donde está el momento máximo positivo, con una moladora, no con cincel y combo, el hormigón es muy frágil, rápidamente se fisura. Con una moladora le voy retirando el recubrimiento, ¿no? La moladora hago 2 ranuras y con el cincel de a poquito voy quitando los sobrantes, y para poder observar la armadura, y ahí también voy a ver el recubrimiento geométrico, ¿no? Y de esa manera voy a poder detectar las armaduras. Si es necesario picar un poco más, no hay mucho problema, ¿no? Porque obviamente no se pica lo necesario, tal vez unos 2 centímetros de ancho, para poder observar las armaduras. Y luego, para la resistencia del hormigón, se utiliza un aparatito, el esclerómetro, ¿no? Es un instrumento que se acerca y da un golpe, un martillito interno que tiene, y automáticamente los últimos esclerómetros vienen ya electrónicos. Lo llaman ya ir a la tabla, que de la tabla, que no. El golpe y ¡brum! Le da la resistencia automáticamente del hormigón. Pero la desventaja del esclerómetro es que no tiene una precisión muy alta. En caso de que se exija una precisión alta, la otra opción es conseguir un extractor de números, o sea, un aparato que tiene un aparato diamantado que penetra y saca un pedazo de hormigón. Eso se lleva al laboratorio y se hace la ruptura. Esa es la manera más exacta, pero obviamente también tiene su costo. Pero hay situaciones donde amerita el costo no es nada frente a los problemas que se van a solucionar. Bien, entonces, de acá despejo pues directamente esto pasa al otro lado. Pasando al otro lado voy a tener A sub S1 menos A sub S2 por F sub 10, y todo dividido entre 0,85 de Fc' dividido entre B. Ahora, una vez calculado el valor de A, se presentan las siguientes situaciones. A sale menor o igual a 0, porque puede salir menor. Si este es mayor a este, sale negativo. ¿Qué significa? Que estoy en presencia de una liga. Supóngase que este es el momento último, que aquí está la armadura comprimida y aquí está la armadura traccionada. Puede ser así. Se puede dar esa situación, ¿no? Entonces, pues, en este caso, lo que hacemos para poder calcular el momento último, porque queremos calcular el momento último, normalmente de aquí se despeja para calcular el momento último, porque como son conocidas las armaduras y todo lo demás, de aquí se despeja. Pero en este caso no. ¿Ya? La resistencia depende obviamente de la armadura. Cuanto menor la armadura traccionada va a tener menor resistencia. En la zona comprimida, obviamente, esto está en exceso. Entonces, para determinar el MU, tomo sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura comprimida. Obviamente, al ladito está la resultante del diagrama de conversiones. Pero como está muy cerca
del centro que estoy tomando para ya los momentos, no se toma en cuenta la presencia del esfuerzo de la resultante en el hormigón, no se lo toma en cuenta. Entonces, si yo tomo sumatoria de momentos con respecto a ese punto, sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura comprimida, ¿ya? Voy a tener el MU y aquí hay una fuerza resultante que es T menos T por su brazo de palanca. Pues el brazo de palanca, si esto es la altura útil y aquí esto es el recubrimiento mecánico R2, el brazo de palanca debe ser T menos R2. ¿Dónde T? Recordarán ustedes, la fuerza es el área por la tensión. Pero hemos supuesto de que la tensión es la máxima. Entonces, T es igual a A sub S1 por la tensión de fluencia. De aquí despejo M1. T es A sub S1 por la tensión de fluencia dividido de menos R2. Y listo. Ahí está la formulita para poder calcular el momento último, siempre y cuando, este es el caso 1, A de valor negativo. Ahora vamos al caso 2. Una pregunta, ingeniero. Si en el caso de que la armadura comprimida sea mayor que la armadura traccionada, ¿es que está mal construido o se puede dar el caso de que esté bien construido y esa armadura sea mayor que la traccionada? Bueno, en mi opinión, siempre pensando por el lado bueno, difícil que un ingeniero con experiencia haga un diseño de esta naturaleza. Claro. ¿No? Pero en una estructura a veces hacen remodelaciones. Y bueno, donde antes el momento era positivo, ahora es negativo. Ahí. ¿No? Hacen remodelaciones y cambian el signo del momento. Entonces ya la armadura que llevaba arriba o abajo, para ese momento ya no es el adecuado. Bien, vamos al caso 2. Cuando una vez aplicada aquella fórmula, A es mayor a 0,1962 y este es el límite, aquí termina el dominio 2. De acá a acá está el dominio 3. Aquí termina el dominio 3. 0,50. ¿No? Y bueno, el segundo caso es cuando A es mayor o igual a 0,1962 de la altura útil y menor o igual a 0,51 de D. 0,51 de D. Pues bien, en este caso, para calcular el momento último, de aquí despejo el momento último y llego a lo siguiente. Momento último, despejando, este phi pasa para el otro lado, voy a tener 0,85 de phi, fc', d por a, d menos a medios, menos a sub s2 por la tensión de fluencia de menos de 2. Pero dentro de este caso, ¿no? Está el eje neutro correspondiente al alargamiento del 5 por 1000, ¿no? Dentro de ese caso. Ahora, esa es la fórmula general. Ahora, una vez calculado A, ya sabemos que está entre este y este.
Luego hacemos un afinamiento, verificar si estoy acá, en esta zona. Entonces, en el caso 2 verifico si el valor de A calculado es mayor o igual a 0,1962 de la altura 1 y menor o igual a 0,319, menor o igual a 0,319 de la altura 1, observarán que esto es diseño dúctil y económico. Pues en este caso, aquí la armadura no contribuye, la armadura comprimida, cuando hacemos diseño, no se requiere, ¿no? Por lo tanto, una vez verificado esto, y si además de ello A está entre estos límites, entonces no se toma en cuenta a la armadura comprimida. M sub U es igual a 0,85 de phi por Fs', B por A, factor de D menos A. Directamente. Este término no lo tomamos en cuenta, ya que en esta región el hormigón solo soporta las tensiones de compresión. Y finalmente, el caso 3. Finalmente, el caso 3. El caso 3 será cuando el valor calculado para A, es mayor a 0,51. Es mayor a 0,51 de la altura 1. ¿Qué significa eso? Que estoy en dominio 4. Estoy en dominio 4. Y en dominio 4, la armadura comprimida trabaja a su máxima capacidad resistente, ¿no? La armadura comprimida trabaja a su máxima capacidad resistente. Y pues utilizo esta misma fórmula y termine la armadura comprimida. Y el dominio 4 está trabajando a su máxima capacidad resistente. M sub U 0,85 de phi Fs', B por A, D menos A medios y menos A sub S2 por F sub I. Momentico, me estoy olvidando acá. Acá viene esto precedido por phi, ¿no? Phi, si multiplico todo por phi, afecta estos dos. Entonces, acá viene phi. Bien, esa es la fórmula. Sin embargo, dice el dominio 4, ya el diseño no es dúctil. El diseño no es dúctil. De ahí que la norma, en este último caso, con la finalidad de estar del lado de la seguridad, dice que el MU tiene que ser menor o igual a 0,2279 de D, disculpen, de phi por D cuadrado Fs'.
Repito, caso 3 significa ya está dentro del dominio 4. Si A es mayor a 0,519, estamos en dominio 4, donde la ruptura es de tipo frágil, la viga no avisa de romper. Entonces dice que en este caso se calcula con esto, pero hay que verificar que ese MU sea menor a 0,2279 de phi d cuadrado FC. ¿Y qué pasa si es mayor? O sea, ¿qué pasaría si fuera mayor a...? Entro en dominio 4. Con esto estoy subiéndome a dominio 3. Ya estoy en esta zona. Al verificar con esa última fórmula, estoy quedando aquí, en este límite. Recuerden que para estos valores, para cuando... no, lo sube directamente aquí. Recuerden que cuando el apartamiento 3 por 1000, alargamiento 5 por 1000, aquí el mu sub 3 límite es 0,2279. Lo sube ahí arriba, eso para no tener un resultado frágil. O sea, la viga ya está construida, sí. Si lamentablemente lo diseñaron así, el eje neutro va a caer en dominio 4. Pero en el trabajo de verificación se dice, señor, no conviene dejarlo ahí en dominio 4, sino limitemos el momento resistente a ese valor. ¿Cómo quitar el peso? No, con ese momento estoy reduciendo la capacidad resistente del momento. Por si le quieren aumentar carga, la carga que le van a aplicar, que no pase la carga produciendo un momento mayor a ese que está. Bien, jóvenes, les comento que voy a ir a la oficina de acreditación. Nos han dado un ultimátum de llenar unos formularios, dice, para la acreditación. ¿Ustedes ya llenaron los formularios? No. Solo seleccionado. Algunos no. No. Pero, ¿no es lo mismo que la evaluación docente? No. ¿Es otra cosa? Y me dice que lleva casi unos 20, 30 minutos respondiendo más de 160 preguntas. Anterior fue a llenar el ingeniero de sanitario, media hora se tarda. Seguro, ¿no? Así que, jóvenes, lo dejamos ahí. Vemos un ejemplo de aplicación el día lunes, que como parece que no van a llegar a ningún arreglo los políticos. El otro lunes, pues, después del paro. Vamos a pasar virtual todo.